Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver cómo representar las funciones mediante series de potencias. Y realmente eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ya que en este vídeo vamos a ver cómo obtener la derivada y la integral de una serie de potencias. Y para ir por partes, bueno, pues nosotros tenemos que saber una cosa, que cuando tenemos una serie de potencias ya sabemos que tenemos un intervalo de convergencia o bien abierto, o bien cerrado, o bien semiabierto. Bueno, pues para cada x del intervalo de convergencia, la serie de potencias realmente converge a un número, y así con cada x que tenemos dentro del intervalo de convergencia. Y es por ello que realmente una serie de potencias en sí misma es una función, la cual se denota mediante f, y el dominio es realmente el intervalo de convergencia. Y eso quiere decir que por cada x que tenemos dentro del intervalo de convergencia, se define un elemento correspondiente en el rango de la función, cuyo valor ya sabemos que es f de x, y se define como la suma de la serie de potencias. Pero no os preocupéis, que volveremos a esto en el siguiente vídeo, donde terminaremos de entenderlo, veremos unos gráficos donde vamos a ver todo esto, como digo. Pero por ahora os voy a decir lo siguiente, que en el siguiente vídeo vamos a ver cómo representar una función de este tipo mediante una serie de potencias, o esta otra de aquí, simplemente empleando menos x, menos por menos es más, y llegamos a esta otra. ¿Y por qué digo este tipo de funciones? Bueno, pues porque recordad lo siguiente, que cuando vimos las series, sobre todo la serie geométrica, ya sabemos que converge a un número empleando esta ecuación de aquí, siempre y cuando el valor absoluto de r sea menor que 1. Si el valor absoluto de r es menor que 1, podemos emplear esta ecuación de aquí para obtener ese número de convergencia. Bueno, pues ya vamos a ver que realmente a es igual a 1, que r es igual a x, y podemos representar esta función mediante una serie de potencias empleando esta serie de potencias. Y lo mismo si tenemos menos x, simplemente sustituyendo menos x por esta x, obtenemos más x. Y podemos hacer lo mismo. También si tenemos este otro tipo de funciones, aquí tenemos por ejemplo 1 menos 3 por x, o bien empleando la de la suma tenemos 1 más un quinto de x. Manipulando el denominador de estas funciones tenemos que llegar a 1 entre 1 menos x, en este caso, y aquí tenemos que llegar a 1 entre 1 más x por otro lado. Y estas funciones van a quedar multiplicadas por un número, porque vamos a manipular el denominador para llegar a esto de aquí. Y como nosotros ya vamos a ver cómo representar esta función mediante una serie de potencias y esta otra, bueno, pues teniendo una constante vamos a llegar a lo mismo. Y también vamos a ver lo siguiente, que si tenemos esta función de aquí, aquí tenemos 1 menos x al cuadrado, para representar este tipo de funciones mediante una serie de potencias, simplemente tendremos que derivar esta otra función. Si nosotros derivamos esta función, vamos a llegar a esta de aquí. Y nosotros ya sabemos cómo obtener, o mejor dicho, cómo representar esta función mediante una serie de potencias. Bueno, pues es por ello que necesitamos la derivada. Es decir, que necesitamos saber cómo se deriva una serie de potencias. Y también, si queremos representar este tipo de funciones, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que integrar esta función para llegar a esta otra, y es por ello que necesitamos saber cómo se integran las series de potencias. Bueno, pues cómo se derivan las series de potencias nos dice lo siguiente, que si una función la representamos de esta manera, converge sobre un intervalo como el que vemos aquí, para el cual el radio de convergencia es positivo o simplemente infinito, porque tengamos este otro intervalo donde estemos empleando todos los números reales, entonces la función es diferenciable en cada x dentro del intervalo. Y ya vemos que lo representamos de esta manera. Importante, el radio de convergencia de la derivada es el mismo que el de la serie original. ¿Cómo llegamos nosotros a esta serie de potencias? Bueno, pues simplemente tenemos que derivar término a término la serie de potencias original. Aquí la tenemos, y como digo, tenemos que ir derivando término a término para llegar a este resultado. Para el primer término, como tenemos una constante, bueno, pues ya sabemos que tenemos 0. Para el segundo término, bueno, pues simplemente tenemos c sub 1, y así sucesivamente. ¿Por qué el término general lo representamos de esta manera? Bueno, pues fijaros en los demás términos. Para este término de aquí, donde tenemos c sub 1, es como si lo tuviésemos así, 1 por c sub 1. Para el segundo término, donde tenemos c sub 2, le estamos multiplicando por 2. Para c sub 3 le estamos multiplicando por 3. Bueno, pues si tenemos c sub n, le tenemos que multiplicar por n. Y el exponente, ¿por qué tenemos n menos 1? Bueno, pues para el primero, otra vez es como si tuviésemos lo siguiente, c sub 1 por, aquí tenemos x menos a elevado a 0.
Para C sub 2, aquí tenemos 1, para C sub 3, aquí tenemos 2, y así sucesivamente. Bueno, pues cuando tenemos n, aquí tenemos n menos 1. Bueno, pues ya vemos que llegamos a esta serie de potencias simplemente derivando esta otra serie de potencias. Y si aplicamos el mismo teorema para la primera derivada, ya vemos que obtenemos la segunda derivada. Y si aplicamos el teorema para la segunda derivada, vamos a llegar a la tercera derivada. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una función definida por una serie de potencias sobre un intervalo donde r es mayor que 0, o sobre este otro intervalo donde estamos empleando todos los números reales, en este caso r es igual a infinito, bueno, pues que posee derivadas de todos los órdenes en el intervalo. Siempre y cuando, bueno, pues en este caso r sea mayor que 0. Y aquí nos está diciendo que el radio de convergencia en cada serie derivada es el mismo que el de la serie original. Además, puesto que la diferenciabilidad implica continuidad, como ya sabemos, también tenemos el siguiente resultado, que una función definida por una serie de potencias sobre este intervalo donde r es mayor que 0, o sobre este otro intervalo donde estamos empleando todos los números reales y nuevamente r es igual a infinito, es continua en cada x en el intervalo. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos realmente una función que la estamos definiendo con una serie de potencias donde tenemos este intervalo o este otro intervalo, podemos obtener las derivadas de todos los órdenes en el intervalo. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la integral de una serie de potencias? Nos dice lo siguiente, que si tenemos una función definida con esta serie de potencias que converge sobre un intervalo para el cual el radio de convergencia es positivo o infinito, entonces obtenemos este resultado de aquí. Importante, nuevamente, el radio de convergencia de la integral es el mismo que el de la serie original. ¿Cómo llegamos a esta serie de potencias? Bueno, pues nuevamente tenemos la serie de potencias original y simplemente tenemos que integrar término a término. Aquí lo tenemos. Nuevamente, ¿por qué representamos el término general de esta manera? Fijaros en los anteriores términos. Cuando tenemos c sub 0, ya vemos que aquí tenemos 1. Cuando tenemos c sub 1, aquí tenemos 2. Cuando tenemos c sub 2, aquí tenemos 3. Bueno, pues cuando estamos con c sub n, aquí tenemos n más 1. Y lo mismo nos pasa con el exponente. Cuando tenemos c sub 0, aquí ya vemos que tenemos 1. Cuando estamos con c sub 1, aquí tenemos 2. Cuando estamos con c sub 2, aquí estamos con 3. Bueno, pues cuando estamos con c sub n, aquí estamos con n más 1. Bueno, pues ya vemos que el resultado es este, de aquí. Fijándonos en el término general y recordad que tenemos una constante. Bueno, pues sabiendo esto, nos dice lo siguiente, que puesto que la función es continua, su integral definida existe y está definida por lo que veis aquí, simplemente empleando la integral definida. Y esto es así para cualquier número alfa o beta que esté dentro de este intervalo abierto donde r es mayor que 0, o este otro intervalo donde estamos empleando todos los números reales, donde r es igual a infinito. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y dejamos el vídeo. Y ya en el siguiente vídeo vamos a emplear todo esto que ya sabemos para ver cómo representamos las funciones mediante series de potencias. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que para la función definida por esta serie de potencias, tenemos que encontrar los intervalos de convergencia, es decir, la derivada de esta función y la integral de esta otra función. Ahora bien, una cosa a tener en cuenta y es la siguiente. Nosotros cuando tenemos una serie de potencias ya sabemos que tenemos un intervalo de convergencia o bien abierto, o bien cerrado, o bien semiabierto. Bueno, pues cuando derivamos una serie de potencia, estamos perdiendo uno de los puntos finales dentro del intervalo de convergencia. Es decir, que uno de los puntos finales del intervalo de convergencia ya no es un número dentro del intervalo de convergencia. Imaginad lo siguiente, que tenemos para una serie de potencia este intervalo de convergencia. Bueno, pues al derivar vamos a ver que podemos obtener este otro intervalo de convergencia o este otro de aquí. Aquí tenemos el cerrado y aquí tenemos el abierto. Es decir, que estamos perdiendo en ambos casos uno de los puntos finales dentro del intervalo de convergencia. Y esto es así porque como estamos derivando una serie de potencias, en algún lado estamos perdiendo una variable x, y es por ello que perdemos uno de los puntos finales como intervalo de convergencia. Y si estamos integrando, bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos estos intervalos de convergencia para la serie de potencias. Bueno, pues cuando estamos integrando, como en algún momento dado estamos ganando una variable, ganamos uno de los puntos finales como intervalo de convergencia. Imaginad que tenemos este intervalo de convergencia semiabierto. Bueno, pues si integramos esta serie de potencias,
que está representada mediante este intervalo de convergencias, vamos a ganar este punto final. Y eso es así, como digo, porque como estamos integrando término a término, en la constante vamos a ganar una variable. Bueno, pues para comprobarlo, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y para ello tenemos que saber cuál es el intervalo de convergencia de esta serie de potencias. Y esto lo podéis hacer mentalmente, porque ya sabéis que necesitamos lo siguiente. Necesitamos a sub n por un lado, que ya vemos que es x elevado a n entre n. Y por otro lado necesitamos a sub n más 1, que es igual a x elevado a n más 1 entre n más 1. Ya sabemos que tenemos esta división de aquí, es decir que esto, cambiando el numerador por el denominador, queda multiplicando y tendríamos n por x elevado a n. Esto se cancela y ya vemos que nos queda por un lado x por n entre n más 1. Al obtener el límite de esto de aquí, como tenemos que dividir cada término entre n, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 1 más 0, o lo que es lo mismo, 1. 1 multiplicado por x. Bueno, pues realmente tenemos el valor absoluto de x tiene que ser menor a 1, porque como estamos empleando la prueba de proporciones, ya sabemos que L tiene que ser menor a 1. Bueno, pues ya vemos que el intervalo de convergencia es menos 1 y 1. Y realmente aquí tenemos el cerrado y aquí tenemos el abierto. ¿Por qué? A simple vista, bueno, pues si sustituimos esta x por 1, aquí lo que obtenemos realmente es una serie armónica, que ya sabemos que es divergente. Entonces, cuando es 1, ya sabemos que es divergente. En cambio, si empleamos menos 1, ya sabemos que tenemos una serie armónica alternante. Y esto ya sabemos que es convergente. Pero para que lo veáis, bueno, pues ya sabemos que necesitamos a sub 1 y a sub n más 1. Y necesitamos el límite de esta división de aquí. Ya sabemos que esto pasa multiplicando cambiando el numerador por el denominador. Aquí lo tenemos. Y recordad que estamos con valor absoluto. Bueno, pues ya sabemos que esta n se cancela y simplemente nos queda x por esto de aquí. Aquí tenemos el valor absoluto y aquí tenemos el límite. Por ello, esto lo podemos retirar del límite y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues ya sabemos que para obtener el límite de esta fracción simplemente tenemos que dividir cada término entre n cuando n tiende a infinito y obtener el resultado. Ya sabemos que esto es igual a 1, que esto es igual a 1 y que esto es igual a 0. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que simplemente tenemos el valor absoluto de x. Y como estamos empleando la prueba de proporciones, como os he dicho antes, ya sabemos que L tiene que ser menor que 1. O lo que es lo mismo, el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. O lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos este intervalo abierto. Para comprobar si en menos 1 y 1 esta serie de potencias es convergente, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, sustituir la x por 1, y como os había dicho, aquí tenemos una serie armónica que es divergente, y aquí al sustituir la x por menos 1 tenemos esa serie armónica alternante, que ya sabemos que es convergente. Es por ello que tenemos este intervalo semiabierto. Ahora bien, vamos a obtener la derivada. Al obtener la derivada, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos que bajar el exponente multiplicando, y ya vemos que queda multiplicando a x elevado a k menos 1. Ya sabemos que al exponente le tenemos que restar una unidad. Y como aquí en el denominador ya teníamos a k, bueno, pues ya sabemos que esto se cancela y simplemente nos queda esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Bueno, pues ya vemos que realmente es una serie geométrica. Como es una serie geométrica, ya sabemos que el intervalo es abierto, porque ya sabemos que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. O lo que es lo mismo, tenemos este intervalo abierto. Y recordar que originalmente teníamos este intervalo semiabierto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que hemos perdido este punto final dentro del intervalo de convergencia. Ya vemos que ahora menos 1 no hace que esta serie converja. Y ahora vamos a comprobar que en la integral realmente vamos a ganar este otro punto final dentro del intervalo de convergencia. Es decir, que vamos a obtener menos 1 y 1. Este intervalo cerrado. Y para verlo, bueno, pues tenemos que obtener la integral de esta serie de potencias. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente al exponente le sumamos una unidad. Y ya sabemos que k más 1 queda aquí dividiendo. Ahora bien, como tenemos nuevamente este intervalo abierto, tenemos que comprobar si esta serie converge cuando x es igual a menos 1 y si converge cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a menos 1, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esto de aquí. Como tenemos una serie alternante, ya sabemos que es convergente cuando x es igual a menos 1. Y cuando x es igual a 1, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta otra serie
de aquí. ¿Y qué podemos decir de esta serie? Bueno, pues que la podemos comparar con una serie P, es decir, cuando tenemos 1 entre K al cuadrado, porque ya sabemos que aquí tenemos K por K, es decir, K al cuadrado más K. Eliminando esto, la podemos comparar con esta serie de potencias. Y ya sabemos que esto siempre va a ser menor que esta otra. Eso quiere decir que como esta serie es convergente, porque ya sabemos que P es igual a 2, que es mayor que 1, eso quiere decir que esta otra serie tiene que ser convergente. Bueno, pues acabamos de ganar este otro punto final dentro del intervalo de convergencia. Originalmente teníamos menos 1 y 1, es decir, este intervalo abierto, perdón. Aquí tenemos menos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos cerrado y aquí tenemos abierto. Al obtener la derivada hemos obtenido, esta vez sí, menos 1 y 1, un intervalo abierto, hemos perdido este intervalo de convergencia. Y con la integral hemos ganado este otro punto final dentro del intervalo de convergencia. Hemos obtenido un intervalo cerrado. Bueno, pues simplemente para que lo sepáis, que cuando derivamos una serie de potencias perdemos uno de los puntos finales del intervalo de convergencia, y cuando integramos ganamos uno de los puntos finales como intervalo de convergencia. Ahora que ya sabemos cómo derivar e integrar las series de potencias, las vamos a emplear para saber cómo representar las funciones mediante series de potencias. Y como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta la siguiente.